Amén. Buenos días, muchachos, que el Señor les bendiga. ¿Todavía tiene energía? De verdad, todavía. ¿Quién? Levante la mano todos los que estén bien tristes. ¿Quién se quiere ir? Levante la mano los que se quiere ir. ¿Quién se quiere quedar? Amén, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir que se puedan sentar, por favor. Muchas gracias. Solamente una mano sincera dijo que me quiero ir, ¿verdad? Bueno, para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta semana. ¿Dónde están los que son de Tunham? A ver, creo que por esta ocasión hoy va a ser la última vez que nos vamos a ver. Ojalá Dios mediante en un futuro podamos tener otra vez la oportunidad de vernos, pero ha sido un placer haber tratado con ustedes, con su pastor Carlos, y ha sido un verdadero privilegio para mí estar esta semana. Los voy a llevar en mi corazón. Ha sido un honor conocerles, su espíritu, las ganas con que ustedes han estado esta semana. Bueno, y lo más importante y lo que más me llena de gozo es saber que se han tomado decisiones para Dios y que vamos a ser jóvenes no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén, hermano. Y el día de mañana le vamos a ver en la iglesia Bautista Fe. Todos los que son de la iglesia Bautista Fe nos vemos el día de mañana, y el día miércoles, el día jueves voy a estar partiendo a mi hogar. Ya extraño a mi esposa, a mis niños, a mi iglesia, a las arepas de Venezuela, pero voy a extrañar mucho la comida colombiana, especialmente esas sopas en la mañana, que en Venezuela no se come en la mañana sopa, pero ha sido muy rica la comida, el campamento, y yo he recibido bendiciones también. ¿Quién ha recibido bendiciones de campamento? Espero que el próximo año haya más de 50 jóvenes, 80, 100 jóvenes, y que ustedes permanezcan y que el Señor pueda hacer grandes cosas con ustedes para el próximo año. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. El libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. El tema de esta enseñanza se llama "Es hora de volver a casa". Es hora de volver a casa. Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Quién quiere que el Señor transforme su vida? A ver, yo le voy a pedir que usted pueda prestar atención. Por un momento olvídense de los talentos, de la competencia, de la piscina, de los juegos, y concéntrese por favor en esta última enseñanza de este campamento, y estoy seguro que el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Yo voy a leer un versículo, usted lee el siguiente, así sucesivamente hasta el versículo 24 del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, todos juntos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todos juntos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Todos juntos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Todos juntos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Todos juntos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todos juntos. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Todos juntos el último. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta mañana, jóvenes, en esta última enseñanza, yo quiero que tú puedas prestar atención a esta parábola, a esta historia que el Señor nos regala en su palabra. Yo sé que a lo mejor han escuchado muchas predicaciones de este tema, a lo mejor han leído muchas veces esta parábola, pero yo quiero que te puedas concentrar en un personaje de esta historia. No en el hijo. Esta vez no quiero hablarles solamente del hijo que se va y pierde su vida. Y no le quiero hablar del hermano celoso que se puso celoso porque su padre atendió a su hijo que había perdido. Yo quiero que esta mañana tú puedas prestar atención al personaje del padre, del hombre que dejó que su hijo se fuera. Y vamos a hablar de los tres, pero yo quiero que tú prestes atención al personaje del padre en esta historia. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección del Señor. Padre, estamos delante de ti, dándote gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, porque sabemos que no somos dignos de ser tus hijos, Señor. Y tú nos has bendecido tanto en nuestras vidas, especialmente en este campamento. Queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas en esta última enseñanza, que podamos tomar decisiones, Señor, y cuando volvamos a casa, poder ser jóvenes y cristianos diferentes. Te pido que tú bendigas tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que haga la obra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando yo leí esta historia y he escuchado muchas predicaciones acerca del hijo que se va. ¿Quién había leído esta historia antes? Y habla del hijo y todo lo demás, pero esta vez yo le presté mucha atención a lo que es el padre. Y recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de saber que mi esposa estaba embarazada. Cuando nosotros nos casamos, le conté que me casé a los 21 años y ella tenía 20. Pero tuvimos a nuestra primer bebé a los 5 años de casado. Y durante esos 5 años disfrutamos, viajamos, estuvimos conociéndonos, y a los 5 años llegó nuestra primera bebé, Bexaida. Recuerdo aún que yo estaba en la casa cuando ella llegó del hospital, se había sentido un poco mal, no sabíamos que estaba en estado. Cuando ella llegó a la casa, ella me dejó una nota allí en la cama con un sobre, era el resultado del médico, y yo leí, ¿verdad? Y decía la señora Erika de Ramírez, resultado de embarazo positivo. Cuando yo vi esa carta, yo agarré y comencé a brincar en la cama como un niño. Y brincaba y brincaba. Yo decía, voy a ser papá, voy a ser papá. Y abrí la ventana de la casa y grité, voy a ser papá. Y ahí todas las casas son pegaditas. Y yo escuché una voz que dijo, bueno, ese es tu problema. Y yo, una persona por allá. Y me contentó mucho el saber que iba a ser padre. Cuando comenzó el proceso del embarazo, fue algo tan tremendo. Yo no quería que mi esposa hiciera nada, la trataba, siéntate aquí. Cuando le comenzó a crecer la barriga, yo la acariciaba y le hablaba al niño, le decía, hola, yo soy tu papá. Y pegaba la patada, ¡pum! ¿Verdad? Y de repente comenzaba a cantarle. Todos los meses le canté y siempre pegaba patadas cuando yo le cantaba. Yo no sé si era porque yo cantaba feo, que me decía, cállate, y me daba la patada, la barriga mi esposa, o es que estaba contenta. Bueno, no sabía que era una niña y yo quería una niña al principio. Todo el mundo me decía, no, el varón, no, yo quiero una niña. Y cuando hicieron el eco, ella se escondía y nunca supimos hasta como el 7º mes que era una niña. Y mi esposa, su cuerpo comenzó a cambiar, empezó a su columna a contraerse para dar espacio al bebé.
y fue un periodo tan hermoso, el periodo de que mi esposa estuvo allí embarazada. Yo no sé, a las mujeres cuando están embarazadas le dan antojos, ¿verdad? Le quieren comer tierra, comer hielo, ¿verdad? Cosas raras, pero a ella le provocaba comer pollo a la brasa, le provocaba comer pizza. Yo le decía, eso no son antojos, eso es que tú tienes hambre. Antojo que coma tierra. Entonces me obligaba a mí también a salir a medianoche a comprar por ahí en Caracas porque dicen que si no el niño nace con la boca abierta. Yo no sé si aquí también tienen ese dicho, ¿verdad? Eso es mentira, eso es para cerrarle la boca a la mamá que tiene hambre, ¿verdad? Entonces, cuando me acuerdo cuando fue al hospital, que fue a dar a luz, yo estaba ahí con mi suegra y yo estaba moviéndome de un lado a otro y yo, ay, ¿por qué se tardan tanto? Y cuando escucho ese llanto, tremendo, y la trajeron, ¿verdad? La trajeron y ella estaba llorando, y yo emocionado, era mi primer bebé, y yo la vi y yo le dije, hola, soy tu papá. Y se quedó callada. Y la acaricié rapidito allí, y cuando se fue, volvió a llorar y se la llevaron. Y cuando la prepararon, todo eso, me la entregaron. Me acuerdo la primera vez que la cargué. Eso es una sensación que ustedes van a sentir un día, ¿verdad? Yo la cargué y decía, no puede ser, tan bonita. El Señor escuchó mi oración. Se parece a su mamá. Gloria a Dios, se parece a su mamá. Blanquita como su mamá, el pelo como su mamá, nada que ver con el papá. Eso fue un milagro. Yo ayuné y oré por todos los 9 meses. Y ella, cuando yo la cargué, la enfermera me dice, esa es su hija. Y yo no hallaba cómo cargarla. Y yo la miré y yo sentí tanta alegría al ver a mi niña ahí en mis brazos. Pero por un segundo, por un momento me dio un susto. Y empezó mi corazón a palpitar, pero una preocupación. Porque yo decía, esta yo no la puedo devolver. Esta es mía. Esta tengo que criarla yo, tengo que enseñarle yo. Y ahí comencé a preocuparme. Yo le dije a la enfermera, ¿y el manual? Él no vino con un manual como una computadora, no vino con un manual para ver cómo la voy a criar. La enfermera, no, ese es de ustedes. Y me dio tanto alegría y susto, porque ahora experimenté lo que es ser un padre. Y algún día cuando tú tengas tus hijos sabrás y experimentarás lo hermoso que es, pero la responsabilidad que hay para nosotros los padres. Y cuando mi niña comenzó a crecer, ¿verdad? Y cuando estaba creciendo, comenzó en mi mente, ¿y si un día se va? ¿Y si un día no quiere estar en los caminos del Señor? ¿Y si un día decide rebelarse en contra de Dios? Y esa preocupación llegó a mí. Y ya yo no veía la vida como un hijo ya solamente, ahora lo estaba viendo como un padre. Y cuando yo leí esta historia del padre, de esta historia, me identifiqué tanto y me dio tanto bendición y dolor ver lo que sufre un padre cuando un hijo se va. Lo que sufre un padre cuando un hijo rebelde va en contra de sus designios. E inmediatamente por mi mente pensé y dije, es que así somos nosotros con Dios. ¿Te has preguntado, joven, cómo se siente Dios cuando nosotros nos alejamos de Él? ¿Te has preguntado el dolor que siente nuestro Dios cuando nos ve haciendo algo que está incorrecto? ¿Te has preguntado cómo se siente Dios cuando tú estás en esos sitios que no agrada al Señor? ¿Cómo se siente Él? Bueno, ya yo lo experimenté, yo sé lo que puede sentirse. Pero este padre de esta historia se asemeja tanto a nuestro Dios, y este hijo de esta parábola se asemeja tanto a nosotros. Un hijo que decidió irse de su casa, decidió abandonar su hogar, abandonar a su padre, pero después de tantos golpes, de aprender a punta de los golpes de la vida, regresa a su casa y vuelve a su casa. Y esta mañana yo quiero que podamos identificarnos con este joven, pero que tú puedas ver la actitud que tuvo el Padre para con él, que es la misma actitud que tiene Dios para con nosotros. Quiero compartir con ustedes 4 cosas que
que hizo el hijo para irse de su casa. 4 cosas que hizo el hijo pródigo. Vamos a ver el versículo 12 y el versículo 13, por favor, allí del capítulo 15. ¿Está conmigo o no está conmigo esta mañana ahora? ¿Hay todavía energía o no las hay? Amén, ¿verdad? No se me vaya a dormir, no se me duerma. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿a dónde? Se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primera cosa que este joven hizo: se fue de su casa lejos y aparte a una ciudad. Bueno, querido joven, el pecado en la vida no ocurre de un día para otro. A lo mejor decimos, bueno, pero de repente le dio la gana y le dijo a su papá: me voy. Pero eso no ocurre con una explicación. Necesitamos una explicación. Cuando el ser humano cae en pecado, no cae en pecado de un día a otro. Cuando decimos: ¿y dónde está el hermano José que no ha venido? No, cayó en pecado. ¿Y cómo pasó eso? Eso fue de repente, de un abrir y cerrar de ojos. Mentira. Uno no cae en pecado de un día para otro. Uno cae en pecado porque uno ya viene jugando con el pecado. La Biblia dice: tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. No vamos a caer en pecado de un día para otro. De repente escuchamos a jóvenes que han caído en fornicación. ¿Y cómo pasó, hijo, eso? ¿Cómo fue eso que caíste en fornicación? Yo no sé, ella estaba ahí, yo estaba aquí y ¡puf! ¿Cómo? Sí, eso fue así. Yo la vi, ella me vio y ¡puf! Y ¡puf! Eso no es así. Eso no es que tú la viste, ella te vio y ¡puf! No. Simplemente que ya tú venías coqueteando con el pecado. Venías jugando con el pecado. Venías a lo mejor saliendo solo por allí. A lo mejor ya venían tocándose, pero no es que cayeron así de un día para otro. Este joven tuvo que haber experimentado esas provincias perdidas, haber ido a esos sitios que no le agradaban a su padre. A lo mejor ya él había experimentado ese lugar. Es decir, uno no cae en pecado de la noche a la mañana. Déjame decirte, joven, de que si tú estás jugando con el pecado, vas a sufrir. Con el pecado no se juega, con la vida no se juega, con la vida espiritual no se juega. Este joven se fue de su casa, pero ya el pecado estaba en su corazón. Entonces, joven, por eso es que cada día nosotros tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. Tenemos que limpiar nuestra mente diariamente. Diariamente tenemos que orar. Tenemos que arrodillarnos a orar. Tenemos que leer la palabra del Señor. Pero el día de mañana, si caemos en pecado, no le podemos echar la culpa a la iglesia. No le podemos echar la culpa al pastor de la iglesia. No le podemos echar la culpa a mi mamá, a mi papá. Si nosotros nos apartamos del Señor, el único responsable eres tú. Tú. La vida espiritual es una relación personal con Dios. Cuando estemos delante de Dios, Dios pedirá cuenta individualmente. ¿Por qué cayó en pecado? Es que no me enseñaban en la iglesia. Mentira. Claro que había enseñanza. Lo que pasa es que no estabas atendiendo a la predicación de la palabra del Señor. No le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a los líderes, no le eche la culpa a tus padres. Si te llegas a apartar un día del Señor, es por tu sola responsabilidad, como la hizo este joven acá en la historia. La Biblia me enseña, y le voy a pedir que ponga un marcalibro, una nota allí en el libro de Lucas, y le pido que vaya por favor al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Rapidito, hermano, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Amén. En Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Un ejemplo. Tú tienes problemas. Por ejemplo, tú vas caminando. Aquí utiliza la palabra bares, ¿verdad? Bares. Y ves un bar ahí. Dice: no, yo voy a entrar ahí a tomar un refresco, una gaseosa. Y entras ahí, pides una gaseosa.
Y comienza la cerveza, la gente a vender cerveza y tú estás ahí tomándote la gaseosa. Y estás allí, tú mismo entraste ahí. Y de repente pasan las copas y ¡pum! Y salta el licor y ¡pum! Cae en tu camisa. Y tú, ¿verdad? Y comienza más. ¿Y quieres una? Y agarra y te da la cerveza y tú estás allí y dices, wow, tremenda tentación Dios me metió. Dios no te metió ahí, ¿sí o no? El que te metiste fuiste tú solito entraste ahí. No podemos decir que cuando somos tentados de parte de Dios. Dios, como dice allí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de qué, jóvenes, dice ahí. ¿Cuando de qué? ¿De su qué? Léalo ahí. ¿De su qué? No, pero la palabra anterior a concupiscencia, ¿qué dice? Su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, ¿qué es la concupiscencia? Cuando hablamos de concupiscencia es el conocimiento del mal. Por ejemplo, si usted es un joven que nació en un hogar cristiano y ha pecado, porque todos somos pecadores, amén o no, ¿verdad? Hemos pecado y ha pecado, pero está este joven que no está en un hogar cristiano. Este joven ha caído en drogas, ha tomado, ha tenido relaciones, ¿verdad? Muchos otros pecados que tú no has tenido, por decirte algo, porque tú estás en un hogar cristiano. ¿Cuál de los dos tiene mayor concupiscencia? ¿Cuál de los dos tiene mayor concupiscencia? A ver. El que está en donde. El cristiano, dice por aquí, tiene mayor concupiscencia. A ver, ¿qué dice por aquí? El cristiano. ¿Quién más? A ver, fíjense, la concupiscencia es el conocimiento del mal. Entonces, este joven que ha pecado más, que ha tenido más contacto con el mundo, su concupiscencia es mayor. Este joven nunca ha tomado. Este joven que está acá sí ha tomado. Satanás, cuando va a tentar, ¿a quiénes tiene más opciones de tentar? ¿A este o a este? A este, porque no, este tiene el conocimiento ya. Tiene el conocimiento. Por eso es que si nosotros pecamos, nuestra concupiscencia es mayor. Y Satanás tiene de dónde más agarrar en nuestra vida. La concupiscencia es el conocimiento del mal. Y ojalá, y nosotros llegamos a los caminos del Señor, los que ya hemos vivido y los que no hemos nacido en un hogar cristiano, nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado muchas cosas y Satanás tiene de dónde más agarrar. Pero cuando uno es pecado, cuando uno cae en pecado, es por nuestra propia concupiscencia, es por nuestro propio conocimiento. Por eso es que nosotros, dice la Biblia, entonces la concupiscencia, lea allí al final del versículo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz ¿qué? Pecado. Y el pecado siendo consumado da luz ¿qué? Muerte. Por eso, joven, es importante que tú estés con una relación personal con Dios. Si yo te pregunto cuántos versículos de memoria tú te sabes, si te pregunto cuántas veces has leído la Biblia, si te pregunto dime el nombre de los 4 evangelios, me facilita eso. Pero si yo te pregunto cuántas veces has tenido tu devocional, tienes devocional diariamente, pues déjame decirte que si tú no estás haciendo esas cosas, mira, estás propenso a caer en pecado. Por eso es que necesitas tener una relación personal con Dios. Yo te animo que tú puedas aprender versículos de memoria, puedas aprender los libros de la Biblia, así como nos aprendemos las canciones del mundo, nos aprendamos los versículos de memoria. ¿Amén o no? A veces aprendemos canciones en inglés y no sabemos ni lo que estamos diciendo. Pero pastor, ese versículo es difícil, es largo, pero esa canción te la aprendiste rapidito. La canción de la loba de Shakira, rápida, te la sabes, hasta los movimientos, todo raro que tiene la mujer, ¿verdad? Pero un versículo de memoria es difícil. Bueno, este joven, vamos a ir a Lucas otra vez. Este joven lo que hizo fue, se fue de su casa. Se fue, dice, y vivió, y se fue de su casa lejos a una ciudad apartada. Dice la palabra del Señor que su padre estaba ahí en su casa. Ahora mira el versículo 14.
El versículo 14, no solamente se fue, sino se perdió. El versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice el versículo 14 que vivió perdidamente este joven. Se perdió, desperdició sus bienes. Pues a veces creemos que nos estamos perdiendo de algo afuera en el mundo. El mundo nos hace ver de que tú estás anticuado, que te estás perdiendo de algo, que estás perdiendo tu vida, que ya no estás en la fiesta, que ya no estás tomando, que ya no estás fumando, y el mundo te hace ver de que te estás perdiendo algo. Pues déjame decirte que tú no te estás perdiendo de nada, estás ganando tu vida, estás agradando al Señor. Los que se están perdiendo de algo son ellos que no están en los caminos del Señor. Joven, no hay nada mejor que servir a Dios. No mires fuera de la cerca y pienses que allá estarás mejor. No pienses que en Egipto estarás mejor. Mira, de que no te estás perdiendo de absolutamente nada. ¿Qué pasa con esos jóvenes que están allí involucrados en el mundo? Al final terminan enfermos, terminan allí viejos y sin Cristo, amargados, divorciados. Y vamos a ser sinceros, nosotros con Cristo lo tenemos todo. Amén o no, tenemos todo. Tú no te estás perdiendo de nada. Este mundo es una mala inversión. Hubo una invitada una vez en mi iglesia, me dijo: pastor, ¿y si un día nos morimos y llegamos y abrimos en la eternidad y nos damos cuenta que todo es mentira? Me dijo. Imagínese eso, que todo es mentira, que la Biblia, todo es mentira, y que cuando nosotros muramos todo esto ha sido una fantasía. Imagínese. Yo le dije: bueno, está bien, vamos a imaginarnos que eso es así. Vamos a imaginarnos que la Biblia es mentira. Vamos a imaginarnos de que nada de eso es verdad y todos morimos y un día despertamos en otro lugar. Pues déjame decirte que yo igualito estaría feliz. ¿Sabe por qué? Porque viví mi vida con Dios, feliz, alegre. No me faltó tomar nada de este mundo y fui feliz mientras estuve con Dios. Porque tratan de ver de que nos estamos perdiendo de algo. Así es Satanás. Este mundo, joven, este mundo es una mala inversión para nosotros. La palabra de Dios dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahorita tú eres rico. Tú tienes al Señor en tu corazón. Tú tienes al Rey de la vida. Tú tienes todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas este cochino mundo para ser feliz. Nosotros no necesitamos una fiesta para ser feliz. Ahora, para los jóvenes, a llamar la atención, tiene que haber licor, tiene que haber fiesta. Desde el día miércoles que estamos acá, no ha habido una gota de licor y ustedes no han parado de reír. ¿Amén o no? Amén. Y están contentos, y están alegres, y están activos, y están brincando por allá y por acá. No necesitamos bailar, no necesitamos tomar, no necesitamos pecar, porque con Cristo tenemos todo en nuestra vida. Pero el mundo trata de hacerte ver de que te estás perdiendo de algo. No agaches tu cabeza, no inclines tu rostro cuando alguien te diga: eres un anticuado, te vas a volver viejo rápido, te estás perdiendo, no sabes lo que te estás perdiendo. Levanta tu cara bien en alto y dile: no, el que se está perdiendo eres tú. Porque yo aquí estoy sufriendo acá en este mundo, ¿verdad? Porque sufrimos por Cristo, pero gozaremos por la eternidad con nuestro Dios en el cielo. Amén. Pero ellos están gozando aquí, pero llorarán después en la eternidad. Por el contrario, siéntete orgulloso. La Biblia dice que no debemos hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Debemos hacer tesoros en los cielos, porque en el cielo no vamos a ser ni colombianos, ni venezolanos, ni americanos. Vamos a ser un solo pueblo para el Señor por toda la eternidad. ¿Amén o no? Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Dice la Biblia, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se perdiere a sí mismo? La palabra de Dios dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este hombre, este joven se fue de su casa, se perdió en el mundo. Y tristemente a veces en nuestras iglesias hay jóvenes que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Están así, pum, pum. Un ratito con Dios y un ratito con el diablo. Falta una verdadera entrega, una verdadera consagración de parte de nosotros. Estamos un domingo en la iglesia, amén, gloria a Dios, cantando Santa Biblia para mí. Y el día lunes nos vamos por una fiesta. Y el día martes estamos por allí en otra actividad. El día miércoles estamos en la iglesia, Santa Biblia. El día jueves hacemos lo que nos da la gana. No podemos ser cristianos que estén en el mundo y estén en la iglesia. Debemos tomar posición y consagrar nuestras vidas a Dios. ¿Amén o no, muchachos? ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. No debemos, este mundo es una mala inversión. Si de repente tú estás en esto, tú estás con un pie aquí y un pie allá, ojalá que cuando tú regreses a tu casa, tú puedas consagrar tu vida al Señor y dejes de jugar con Dios. Dejes de jugar con el pecado. Dejes de jugar con tu vida y que tú puedas tomar una posición. Y que por favor, joven, si tú ves que el que está a tu lado se va al mundo, tú continúes adelante. Tú no puedes mirar a los que están a tu alrededor, tú debes de mirar al Señor Jesucristo. Bueno, pero es que mi amigo se fue, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy yo también? No, tú debes de vivir tu vida para Dios. Es tu carrera, es tu vida. Mira, mi mejor amigo, el que le conté que tenía 18 años, ¿se acuerdan? En la boda. Él se fue a otra iglesia, a otra doctrina. Y a mí me dolió cuando él se fue. Y lloré por él. Pero yo no podía tomar la posición de, yo también me voy a ir entonces. ¿Pero por qué? Si yo sirvo a mi Dios, yo estoy en mi iglesia, debes de continuar adelante. No puedes mirar al que está a tu lado. Como este hombre en la historia vivió perdidamente su vida, se apartó de su hogar, después de una falsa felicidad, porque así es el mundo te da una falsa paz, una falsa felicidad. Después andaba comiendo con los cerdos, dice la Biblia. Andaba en lo más profundo del pecado. Estaba allí y se acordaba y decía, oye, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Yo no sé si espiritualmente tú ahorita estás alejado de Dios y este campamento Dios te está hablando todos los días, te ha estado diciendo algo, no lo sé. Pero si tú estás en esta condición, si cuando tú viniste al campamento, a lo mejor viniste obligado, a lo mejor viniste porque tus papás te dijeron que vinieras, a lo mejor viniste porque alguien te pagó el campamento, no lo sé. Si tú viniste, ¿verdad? A lo mejor viniste con un buen corazón, pero tu corazón en tu iglesia, en tu vida espiritual, estaba allí, lejos de tu casa, lejos de Dios. Ojalá que ahora que regresas a tu casa, puedas consagrar tu vida completamente al Señor. Este mundo, joven, no te va a ofrecer nada bueno. Este joven de la parábola, de la historia, se fue de su casa. Dice la Biblia que le dijo a su padre, Padre, dame de los bienes. El padre se lo dio. El padre no le peleó en la historia. Cuando nosotros le decimos, Dios, me voy, tú no sirves, me voy al mundo, allá estoy mejor, Dios te deja. Pero sabe, el corazón de Dios se duele. La Biblia nos enseña que Dios se duele por sus hijos. Y allí vemos en la historia, en el versículo 16, vaya allá por favor. El versículo 16 dice la palabra de Dios, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Ojalá que ninguno de ustedes algún día lleguen a esta condición. Pero suponiendo que si eso es así, recuérdate que tu papá está en tu casa. Recuérdate que Dios quedó en el lugar donde tú lo dejaste. Mira el versículo 18, versículo 17, por favor. Dice la Biblia que, y él, volviendo en qué, en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí
de hambre. ¿Sabe? Primera cosa que tú debes hacer, joven, volver en sí. Tú debes de reconocer tu condición, decir, oye, de verdad, yo he pecado delante de Dios. Reconocer que estás lejos de Dios. Reconocer, presta atención acá, reconocer que has estado un pie aquí y un pie allá. Reconocer que has estado lejos de tu casa. Señor, de verdad, yo soy así. Y sabes, no está mal reconocerlo. A veces nos da pena a tomar decisiones públicas. Pero independientemente, no te avergüences de decir, de verdad, estoy en una condición mala. El joven dijo, y volviendo en sí dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y en mi casa, tantos jornaleros que hay y no pasan hambre. En mi casa, empezó a pensar en su casa, y en su padre que lo dejó ahí tirado. Y su padre que quedó allí en la puerta cuando él se fue rebelde de su casa. Él volvió en sí, reconoció su condición. Mira el versículo 18, no solamente reconoció su condición, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer nuestra condición y decir, no, yo voy a ir allá. Es decir, no solamente decir, oye, verdad, tremendo, es cierto, pastor, yo soy pecador. Yo tengo que cambiar. Tengo que ir para allá. Yo voy a ir al próximo campamento, yo tomo decisiones. Yo voy a ir. No, que tú digas, bueno, Señor, he pecado. Y tú agarres y vayas en la dirección de tu casa y abandones el pecado. Tú quieres arrepentirte de verdad. El verdadero arrepentimiento dice que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y qué más se aparta, ¿qué dice? Alcanzará ¿qué? Entonces, primero, reconoce tu condición. Segundo, levántate y deja ese pecado ahí. Y mira lo otro que hizo, el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Versículo 19, perdón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Primera cosa que debemos hacer es, estamos ahí tirados en el piso, ¿verdad? Es reconocer el pecado. Voy a ir a mi casa, abandonando ¿qué? El pecado. Y tercero, humillarte delante de Dios. Señor, he pecado contra ti. Tres cosas que él hizo. Reconoció su condición, se levantó y dejó. De nada sirve que tú reconozcas, pero no dejes. De nada sirve que tú digas, he pecado, pero no dejes el pecado. Necesitas apenas tú llegues a tu casa. Y si Dios habló a tu vida, tú tienes que hacer muchas cosas. Tú sabes que es así. Y tú llegas y tú tienes que comenzar hoy que llegas a tu casa, no mañana, ni el lunes, hoy, decir, Señor, yo pequé y yo voy a dejar y abandonar este cochino pecado y ir y humillarte delante de Dios. Pero tremendo de que, fíjate, a pesar de que este hombre pecó y humilló a su padre y su padre quedó allí. Mira el versículo 20, ya para terminar. Versículo 20 dice, y levantándose, vino ¿a quién? Es decir, que abandonó ese lugar. Y cuando aún estaba lejos, lo vio ¿quién? Su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Pero ¿tú sabes quién fue el que corrió? ¿Quién fue el que se echó a él? Su papá. A lo mejor el padre estaba allí todos los días viendo la lejanía. Mi hijo, ¿dónde está? Como Dios, cuando pecamos y nos alejamos de Dios, Dios está allí. ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo otra vez este joven se consagrará a mí? Allí está este padre diciendo, oye, ese se parece a mi hijo. No, no es. Se iba a dormir. Tal vez el otro día se paraba y decía, oye, este sí parece a mi hijo. No, pero está sucio, sin ropa, no creo que sea. Pero se parece, creo que sí es. Y cuando se iba acercando, dice la Biblia que el padre lo reconoció y corrió hacia él. Dice, y le besó y le abrazó. Joven,
Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos y dejamos el pecado ahí y vamos caminando a Dios. Mira, el gozo que Dios tiene. Dios te perdona, Dios te abraza, Dios te da su amor, como este padre que vio a su hijo y le besó y le abrazó. No esperó que él viniera, él no esperó que llegara, él mismo corrió hacia él. Te dije al principio que miraras la posición del padre en esta historia. Tú y yo hemos pecado muchas veces en nuestra vida. Tú y yo hemos hecho cosas que desagradan al Señor. Pero Dios lo que espera de nosotros es un verdadero arrepentimiento de corazón, de corazón. Que digamos, Señor, de verdad, en este campamento tú hablaste a mi vida. Yo soy así. Yo soy así de pecador. Yo he sido así con mis padres. Yo he sido así con mi pastor, con mi iglesia, con mis hermanos. Yo he sido así contigo, Señor. Pero ya no quiero ser más así. Yo voy a abandonar ese pecado, Señor. Y cuando tú vayas y confieses delante del Señor y consagres tu vida a Dios, Dios te va a perdonar. Gloria a Dios, que Dios no es como nosotros, que Dios perdona y olvida y da nuevas oportunidades en nuestra vida. No esperes que sigas allí hundiéndote en el lodo con los cerdos del pecado del mundo. Dios no quiere cristianos de doble ánimo. Dios no quiere cristianos que están un pie en el mundo y un pie en la iglesia. La palabra de Dios dice que Dios aborrece el que es tibio. Dios quiere que sea frío o caliente, pero Dios aborrece a aquellos que son fríos, que son tibios. Dios quiere que tú te arrepientas de corazón, que de corazón te consagres al Señor. Y créeme que tienes la esperanza de que Dios te va a perdonar. Tienes la esperanza de que Dios te va a dar una nueva oportunidad. Este padre no esperó ni siquiera que su hijo, él mismo corrió y se echó y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti. Y mira, el padre se contentó tanto que dijo: no importa, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Y mandó a hacer una gran fiesta en honor a su hijo, porque la palabra de Dios nos enseña de que Dios se agrada cuando nosotros hacemos las cosas correctas. Joven, este día que tú regreses a tu casa física, que vas a regresar a tu casa con tus padres, que tú vas a regresar a tu hogar, ojalá lo hagas también a tu hogar espiritual. De que tú regreses, pero no regreses cambiado o motivado por el pastor, sino por el Espíritu Santo. Que tú hagas decisiones correctas. Es hora de que tú vuelvas a tu casa física y a tu casa espiritual. Y el día de mañana tú estés y comiences mañana estando en tu iglesia, a la primera hora, en el primer silla de tu iglesia, dispuesto a seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. ¿Sabes? Dios es un Dios de oportunidades. En una oportunidad en mi vida, yo estuve a punto de regresar al mundo. Yo me fui de la iglesia. Cuando tenía 18 años, caí en el error de Satanás. Fui picado por ese áspid, esa serpiente, y me alejé de Dios. Estuve por un tiempo otra vez queriendo hacer lo mismo de antes, y lo hice. Me fui a las fiestas con las muchachas, involucré a lo que yo hacía antes. Pero sabes, en un momento cuando yo estaba apartado de Dios, que yo estaba allí en el mundo, que yo me había retirado del Señor, estaba allí y yo decía: yo no soy de aquí. Una voz me decía: ¿qué haces aquí? Y yo hacía lo mismo, pero no estaba gozoso. Estaba pecando, pero no lo disfrutaba. El Espíritu Santo me decía: regresa, tú no eres de aquí. Y entendí de que este mundo es perverso y cualquiera de nosotros puede volver atrás. Nadie es perfecto. Tú puedes retroceder, pero yo quiero que tú entiendas, si esta mañana tú has retrocedido y estás aquí como por casualidad, que tú entiendas que puede haber una segunda oportunidad para ti. De que un verdadero cristiano no se queda ahí en el mundo por siempre. Yo no sé si aquí en Venezuela dice: yo soy cristiano pero estoy caído. No sé si aquí utilizan esa misma frase. Está caído, estoy caído. Dicen
descarriado, pero ya dice que estás caído. Sí, ¿cuánto tiempo tienes caído? 20 años. Tú no estás caído, tú estás perdido. Uno no puede durar 20 años apartado de Dios. Tarde o temprano uno regresa a su casa. Yo te animo, joven, que tú recapacites y tú medites en cada enseñanza que esta semana vimos, y que tú puedas, esta última predicación, tú puedas consagrar tu vida a Dios. Tú hoy regresas a tu hogar con tus padres, pero que hoy regreses a tu hogar con Dios, consagrado tu vida con Dios. Quiero terminar con esta historia. Me encantó cuando la leí y va con lo que estamos enseñando esta mañana. Dice que había un hombre rico que tenía muchos bienes y una gran finca con mucho ganado, y tenía muchos empleados y tenía un hijo único, un heredero. Pero lo que más le gustaba al hijo de este hombre era hacer fiestas, estar con sus amigos, con mujeres, ser adulado. Y su padre siempre les advertía que esto van a estar contigo solo cuando tú tengas dinero, después te van a abandonar. Un día el viejo padre, ya estaba muy anciano, le dijo a sus empleados que construyeran un pequeño establo en la finca. Y él con sus propias manos construyó una horca dentro del establo. Y llamó a su hijo y le dijo: hijo, ven acá. Y lo llevó al establo. Y le dijo: hijo mío, ya yo estoy viejo, y cuando yo me vaya, tú te vas a encargar de todo. Pero yo estoy seguro que tú vas a perder todo esto en cuestión de meses. Vas a vivir una vida desenfrenada, de pecado, con mujeres, y al final te vas a quedar solo y sin dinero y sin la finca. Yo quiero, mira, y construí esta horca para ti. Prométeme que si tú haces todo esto que yo te dije, tú un día agarrarás y te ahorcarás allí. Prométemelo. El hijo se rió: papá, eso no va a ocurrir. Yo nunca voy a hacer eso. No, prométemelo, hijo. Y él le prometió: está bien, te lo prometo. Al tiempo murió el papá y el hijo tomó el cargo de la finca, y sucedió como el padre dijo. Perdió todos sus bienes, su dinero, vivió perdidamente y quedó sin nada en su vida. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar y comenzó a pensar: he sido un tonto, ¿por qué no obedecí a mi papá? ¿Por qué no le hice caso? Realmente me gustaría otra oportunidad, pero fui un tonto. Dice, cuando alzó su mirada, vio la finca y se acordó de la promesa. Y él dijo: bueno, cuando estaba vivo no obedecí a mi papá, por lo menos ahora le voy a honrar. Y fue al establo, vio la horca, subió las escaleras lentamente y colocó la soga en su cuello. Y dice la historia que él se lanzó abajo. Y la soga comenzó por un instante a apretar su cuello, pero se rompió porque el brazo de la horca era hueca y cayó abajo. Pero cuando cayó el piso y cayó el pedazo de madera, comenzó a caer también perlas preciosas, zafiros, joyas, oro, plata. Y cayó una nota de la horca, ¿verdad? Porque toda la horca estaba llena con todas estas piedras. Y en ella estaba escrito, y le dijo: esta es tu nueva oportunidad. Te amo mucho, con amor, tu Padre. Tremendo, porque Dios siempre a nosotros nos da una nueva oportunidad. Esta es tu nueva oportunidad. Regresa a tu casa espiritual. Tu Padre te está esperando. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para pedir la dirección. Todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Yo te animo, joven, que tú medites en esta mañana. ¿Cómo está tu vida con Dios? Sinceramente, allí. Medita en tu vida. ¿Cómo has sido tú? ¿Te has ido de casa? Actualmente, en este momento, espiritualmente, estás lejos de Él. ¿Cómo has vivido durante estas semanas anteriores al campamento? ¿Quisieras realmente estar toda tu vida así?
¿Te has puesto a imaginar cómo se siente tu padre por tu pecado, por tu actitud, por tu rebeldía? ¿Has meditado cómo está tu condición con Dios? ¿Quieres regresar de nuevo a tu hogar? ¿Quieres regresar de nuevo a tu casa? Bueno, tu papá está allí esperándote. Dios nunca te ha fallado. Él está en el mismo lugar donde lo dejaste. Él está allí en la puerta de la casa de donde te fuiste. A lo mejor has experimentado cosas del mundo. Bueno, a lo mejor pecaste, pero hay una nueva oportunidad para ti. A lo mejor has fallado, has pecado, pero hay una nueva oportunidad para ti. Hoy que regresas a tu casa física, ojalá que al llegar, llegues a tu casa espiritual y que tú puedas consagrar tu vida a Dios y ser un joven diferente. No igual, no un joven tibio, un joven caliente